Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rebrotando una vez más. Seguimos con esta serie de entrevistas, me encuentro muy cómoda haciéndolas y conociendo gente nueva, que eso es hermoso. Hoy con alguien que la Escuela de Huerteros viene proclamándolo un montonazo y eso es hermoso, es algo de lo que vinimos hablando hace bastante. Yo compartí mi experiencia, pero él nos va a poner mucho más en tono de la situación y de lo que está haciendo él, que es increíble. Así que bueno, bienvenido Nico, ¿cómo estás? Gracias, gracias, Valen. Bueno, yo también muy contento de seguir ampliando la red, porque somos cada vez más los que estamos en la onda de la regeneración y de un poco de buscarle otra vuelta al sistema productivo de alimentos, creo Tal yo. cual. Cada uno desde su lugar, viste, algunos desde su huerta, otros desde la comunicación y la información, otros más quizás con luchas más políticas. Y bueno, pero todos al fin y al cabo creo que buscamos lo mismo, que es regenerar lo que se ha degradado y producir alimentos de una forma que sea saludable y sostenible en el tiempo. Tal cual. ¿Y vos considerás que es un método ancestral o es un método nuevo? O sea, ¿estamos reanimando un método ancestral o considerás que es Eh, nuevas tecnologías, como le dicen los ingenieros ahora? ¿Y a qué te referís? ¿A la sintropía y a los bosques A lo que estás alimentos o haciendo a en la... general o lo que está sucediendo energéticamente. Yo siento como que no crea, nadie creó nada, que en verdad es No, lo sí, eso sin que, duda. Creo que se trata un poco de interpretar cómo, cuál es la forma en la que la naturaleza pulsa y cómo es que se sostiene la vida en el planeta y, y empezar a ir alineados a eso, porque la vida de por sí es tremendamente abundante, lo podemos ver desde cualquier, cualquier alimento que vos tengas, tiene semillas que tienen la capacidad de multiplicarse para alimentar a muchísimas más personas, crear más plantas. O sea, la naturaleza es abundancia en sí. Solamente creo que el error está en cuando desde nuestra visión humana, no diría humana, sino la visión que tenemos de la producción en base a producir solo por producir, ¿no? Que con con el mero hecho de generar un rédito económico, sin tener en cuenta otras variables, hace que nosotros solamente nos estemos enfocando en lo que obtenemos de lo que estamos haciendo y no en cómo eso funciona para que sea, para devolver lo que hay que devolver y que todo el ciclo continúe fluyendo. tal cual. Entonces, todo lo que son si vos te pones a ver la historia de las civilizaciones, todas se extinguieron cuando se agotaron sus recursos. Ujú. Absolutamente todas las civilizaciones que se extinguieron fueron porque agotamiento de recursos. Y nosotros estamos yendo hacia el mismo lugar, Sí, con un agotamiento del suelo. de suelo. Entonces, el suelo es lo que se está perdiendo a una velocidad muy rápida, lo que hace que si no cambiemos la forma de producir alimento actualmente, vamos a tener un suelo con menos de 3% de materia orgánica, no puede producir comida, bajo ningún punto de vista, por más químico que le eches. Y si las prácticas son de constantemente cosechar algo que deja el suelo expuesto a erosionarse, a seguir perdiendo materia orgánica, llega un momento que lo que ahora, si nosotros hiciéramos un cambio en la producción, nos llevaría 10 años revertir. Si nosotros seguimos por este camino, en 5 años más va a llevar 50 años revertir eso. Entonces, y eso va a llevar a, obviamente, escasez de alimento Claro. y va a llevar también a, bueno, a que se ponga fea la cosa, porque si falta alimento no es que solo toca a la gente más humilde o de bajos recursos. Si No, falta nos toca a alimento se todos. vuelve, va a empezar a haber guerras civiles y bueno, un futuro que nadie quiere ver, por lo menos yo no quiero verlo. Entonces, me parece que es clave, de hecho está muy en boca de todos el tema de la regeneración y de hecho, las empresas también, viste, con el tema del greenwashing, están Sí, buscando sumarse a sí, iba este a decir movimiento, eso. pero con otros motivos. Entonces es Sí, sí. importante entender.
cuando hablamos de regeneración, por lo menos desde mi punto de vista, estamos buscando salvar el suelo. Eso es la real regeneración, que tiene que ver con tener mayor cantidad de materia orgánica. Claro, Y a lo que vos me preguntabas, redondeando, toda esta forma de producir alimentos a través bueno, de un paquete básicamente que vende una empresa y donde se cultiva de una forma a través de ciertos insumos, de cierta maquinaria, de cierta gasto energético de combustible fósil, está haciendo que la Tierra esté cada vez más degenerada. Entonces, ¿cómo nos alimentamos antes? ¿No? Cuando digo antes, digo pre-civilización, pre lo que se considera civilización, que es el inicio de la agricultura, que algunos lo llevan a 10.000 años, otros 12.000, otros 15.000 años atrás, comparado con el ser humano, el Homo sapiens sapiens, que tiene 300.000 años de vida. Esos 15.000 es muy poquito la proporción. nada. Entonces, antes, cómo nos manejábamos? Bueno, nosotros interactuábamos con un ecosistema que nos proveía comida a través de la caza y la recolección, y hay toda una forma de vincularse con esos ecosistemas que hace que quizás para el mundo occidental, cuando llegaron y vieron cierta barbarie y no se entendía o se veía caótico, pero hay una relación muy estrecha del ser humano con el bosque, por lo menos como yo lo veo, y de cómo gestiona, cómo el ser humano es parte de esa naturaleza, es parte de ese ecosistema y cumple un rol ahí. Tal cual, Entonces creo que volver a conectar con esa sabiduría que tenemos todos en nuestro ADN es clave para empezar a producir alimento de manera más sustentable, y también de entender cuáles son nuestras prioridades como sociedad para que las personas que no van a estar quizás produciendo alimentos sí estén sabiendo qué pedir o sabiendo qué tal es lo importante y qué es lo que tenemos que corregir. tal cual, tal Entonces, cual. en cuanto a estos métodos de producción, por lo menos por los que yo me inclino, eh, es simplemente observar cómo funciona el ecosistema y entender que hay una forma de impulsar eso sin necesidad quizás en principio de insumos y sí, creo que es contextual, no es igual para todos, no es el mismo contexto para todos, de acuerdo a la extensión, de acuerdo al el objetivo, no creo que haya una receta única, pero sí que hay un vínculo que tiene que tener el humano con eso, con ese ecosistema, con esa forma de producir alimento, que quizás no es sustentable si una persona se está encargando de la alimentación de 100.000 personas. Tal cual. No sé si quizás la proporción está un poco ahí, hay que cambiarla, se necesitan más humanos produciendo más alimento, lo que requiere, bueno, un cambio, en un reseteo, o no un cambio, un cambio hacia prácticas más sustentables. Vamos a poner en órbita a la gente que no te conoce, porque nosotros nos tiramos a la pile a hablar Ujú. sobre lo que haces, pero por ahí hay personas que no te siguen. Entonces me gustaría que cuentes qué es puntualmente lo que haces, cuál es el método de producción que utilizás, cómo lo haces, Sí. para quienes Yo no les te puedo contar un conocen. poco mi Y historia bien, vamos de por cómo eso, porque llegué nos tiramos ahí a a esta charlar charla. y sí, por favor. Yo empecé como muchos con una huerta en casa, ¿no? Buscando producir algo de alimento y conectar con esa parte de la naturaleza que me gustaba mucho. Y empecé a notar, bueno, esto lo vengo haciendo hace muchísimos años, y siempre me mudé muchas veces, estuve hasta en departamentos donde tenía, no sé, una maceta con un zapallo enroscado en el lavadero, cosas así, y cuando llegué a una casita que tenía un patiecito muy chiquito de 6x7, empecé a experimentar ahí. Ese fue como el laboratorio donde ya empecé a poner más cabeza. Y empecé con anuales, ¿no? Con el cultivo de anuales, de, de hortalizas de ciclo anual, digamos. Y empecé a notar que, por ejemplo, yo ponía una bandeja, sembraba brócoli,
sembraba 60 brócolis, de los 60 brócolis quizás germinaban 40, ¿no? Bueno, de los 40 brócolis los trasplantaba, en el trasplante perdía otros 20, me quedaban 20. De esos 20 brócolis, capaz 10 no crecían, y de los 10 que me quedaban, 6 me los comían las hormigas, y me quedaban 4 brócolis, y yo pensaba en la tierra que había comprado, en las semillas, en lo que esperé, y dije, no, estos brócolis me están saliendo en dólares. Evidentemente hay algo que estoy haciendo mal yo acá. Y entonces empecé a buscar unas formas alternativas de producir o aprender más bien, ¿no? En qué estaba fallando, y empecé a notar que siempre que vos producís anuales, o sea, siempre que vos produzcas un tipo de cultivo que sea anual, vos vas a requerir de abono en algún momento. O sea, lo produzcas vos o lo No lo compro. compres o como sea, pero vas a necesitar, una vez que cosechás, volver a empezar. Y eso requiere abono, requiere energía, requiere cierto, cierto input energético que, bueno, fui entendiendo cómo no era algo como, no era sostenible a largo plazo, por lo menos en el contexto en el que yo estaba, donde tenía que comprar ese abono para que eso funcionara, ¿verdad? Porque no llegaba a producir la cantidad que necesitaría, No, no. compostando y demás. Entonces empecé a tirarme más por un sistema más permanente, ¿no? Que yo ya venía investigando sobre permacultura y demás. Entonces empecé a buscar, a ver este tema de las perennes, de las plantas perennes, que me llamó mucho la atención de hacer el trabajo, digamos, de una planta que vive muchos años y que va a dar cada vez más y más comida. Entonces empecé con frutales en maceta, Ujú. macetas geotextiles muy grandes. Y de nuevo empecé a ver, bueno, toda la carga que llevaban de componentes, y después empecé a ver cómo eran atacados por distintas plagas, y veía, bueno, distintos métodos, ¿no? Siempre por el lado agroecológico de cómo curar esos árboles y demás. Pero algo me hacía ver como que tiene que haber una forma mejor de producir alimentos, porque si antes no había insumos externos, ¿cómo es que se producían con sí? Entonces, por qué acá en este sistema cerrado esto no prospera como yo quisiera? Empecé a investigar, y ahí empecé a escuchar el término de sintropía, que básicamente se trata de ir desde un sistema simple, como puede ser simple en cuanto a quizás a lo que uno puede obtener de eso, a un sistema más complejo, cada vez más complejo, optimizando recursos, acumulando energía donde uno termina produciendo más de lo que invirtió, digamos, en términos energéticos y calóricos, si uno lo quiere ver así. Y empecé a escuchar sobre, bueno, sobre la agroforestería, que es un término muy antiguo, se empezó a usar creo que en los 70 o algo así. Ujú. Pero dentro de la agroforestería tenés cultivos que pueden ser, no sé, un monocultivo de eucaliptus puede ser es agroforestal, es un sistema productivo agroforestal. Claro. Donde entra este término de sintropía, tiene que ver, por lo menos en la visión que yo tengo, en cómo la energía que uno va poniendo ahí se va multiplicando y va generando cada vez más, se va ordenando de forma distinta para producir algo más complejo. Y, y ahí es cuando, bueno, ya dije, listo, esto era lo que estaba buscando, porque esto responde a todas las inquietudes que yo tengo acerca de cómo producir alimentos. Y empecé a investigar, empecé a hacer de este mini laboratorio de acá atrás un centro de investigación, digamos, donde fui volviendo más a todo lo que es un sistema más permanente, y ahora lo tengo explotadísimo de frutales, Hermoso. eh, que ya está produciendo, ya saqué los primeros tomates de árbol, ahora se vienen las papayas, bueno, hay bananos que están ahí, seguramente este año den, alcauciles, duraznos, naranjos, manzanas, paltos, que bueno, le falta todavía, pero todo un sistema que cada vez requiere menos de mi intervención, y cada vez espero, de cada vez más y más comida. Y Claro. con esa experiencia empecé en un terreno más grande que tiene donde viven mis viejos.
llegué con la idea de hacer esto y bueno, viste que eh, muchas veces las personas vienen con otro chip en la cabeza de cómo hacer las cosas, pero logré tener un espacio de prueba y empecé con 2 líneas de 10 metros a cultivar, lo hice muy casero, casi no gasté plata en eso, debo haber comprado 2 o 3 árboles y después todo fue estacas de semilla, de cosas que fui cirugiendo por la calle, de lo que sea, y fui armando estas 2 primeras líneas experimentales de sintropía y claro, ya tienen 1 año y pico esas, y con el correr del tiempo, mi papá, que tenía la idea de plantar algunos frutales, vio viendo que, bueno, los manzanos no se enfermaban, que no había plagas, que ese árbol no requirió de un insumo externo, sino se iba nutriendo de las mismas plantas que lo Claro. acompañaban. Y empezó a ver la diferencia entre tener un naranjo plantado en el medio de la pradera, solo ahí, a un sistema que lo esté apoyando. Y ahí fue como nos arrancamos ahora un proyecto mucho más grande para lo que vengo haciendo, que son 2 líneas de 22 metros, que van a alojar a distintos árboles objetivo, alrededor de 19, 18, 19 frutales, y acompañados de un montón de plantas que cumplen la función de abonar el sistema, de acompañarlo, de crear una mayor fertilidad en el suelo, con el correr del tiempo cada vez más fertilidad, sin la necesidad de un input extra de energía cada año, como requieren las anuales, ¿no? Y bueno, y con la idea de, una vez que ese sistema esté establecido, ya sí empezar dentro de las líneas a trabajar con lo que serían para mí el lujo, que son las hortalizas y todo lo demás, donde ya tenés la materia prima produciéndose, fertilizando el suelo, haciendo cada vez que sea más fértil y pudiendo cosechar otro tipo de alimentos como todo lo que te dan las En plantas la anuales. huerta. Sí, sí. Exacto. A mí algo que me rompe la cabeza de esto, y es por eso estoy en la búsqueda, es el hecho de la huerta. Uno la cuida y vuelve a empezar, y la cuida y vuelve a empezar, ¿no? Y te da muchas alegrías, Exacto. pero siempre es un constante volver a empezar. A mí lo Exacto. que me genera la sintropía es como el hecho de, si no estoy, esto queda, o por ahí algo queda de lo que sembré, ¿no? O sea, un tomate, no sé, a ver, está esto de que cae el fruto y pueden reproducirse, pero ¿cuántas temporadas esto puede sobrevivir sin que se llene de malezas y se pierda toda la fertilidad de mi suelo, ¿no? O todo el Exacto. alimento que estoy produciendo. Y cuando Exacto. hablamos así o sea, cuando conocí el concepto de sintropía, o sea, me pareció muy interesante eso. eh, es el poco laboreo que tiene, porque en algún punto es mucho menos laboreo que que tiene el huerto, este, Mm. y a la vez también a nivel productivo, ¿no? Como tiene, Sí, dejas como una huellita, siento yo. claro, porque con los sistemas anuales lo que ocurre es que vos constantemente estás haciendo un reseteo del sistema, Claro, que viene después de la cosecha. O sea, vos cosechás, reseteás el sistema y el sistema vuelve a cero. tal cual. Entonces, fuiste de algo, empezaste un sistema que muere más rápidamente y no hay un concepto digamos, de continuidad evolutiva, de cómo de sucesión ecológica se le llama Tal cual. en sintropía. No hay una sucesión de qué va a venir después de esto ya instaurado. Eh, pero incluso haciendo huerta o con anuales, si vos empezás a integrar plantas perennes que puedan vivir más de un ciclo anual y no necesites sacarlas una vez que vos cosechás, como por ejemplo, no sé, empezás a poner aromáticas, empezás a poner algunas que sean florales y que sean perennes y demás, y después vos vas cosechando y vas abonando, por lo menos hay espacios donde ciertos insectos y demás vidas puede alojarse y quedarse ahí. Entonces ya, cuando vos volvés a plantar, ya hay una comunidad, digamos, De biológica algo. ahí viviendo. Sí, tal Y cual. lo mismo pasa con el suelo.
si vos estás arando después de cada cosecha, toda la vida que se va generando en el suelo es como un reinicio que estás dando. Yo creo que todo depende del contexto, no estoy en contra de arar. En mi caso, las experiencias que tuve fueron mucho más fáciles sin arar, sin intervenir, pero muchas veces se le da una intervención, un arado al principio para liberar todo eso, pero es con una visión de sucesión, que es una vez que se va a hacer y luego no se sigue haciendo. En mi caso no lo encontré necesario, de hecho yo con el método este de no dig, no sé si lo escuchaste nombrar, Sí, sí, sí. de no mover el suelo y construir arriba, solo eh, he utilizado eso y me ha facilitado muchísimo el laburo, incluso comparando líneas con eso y sin eso, como el control de la gramilla y demás. Va cambiando, pero básicamente es ir a un sistema más permanente, que puede ser en una pradera, por ejemplo, también puede haber un sistema permanente. Si hay justamente grama, si hay distintos tipos de especies arbustivas que quedan ahí, donde por ejemplo un ganado va comiendo, pero después se deja suficiente tiempo para que vuelva a crecer. Y ese sistema es permanente, la vida que hay debajo del suelo a nivel de las raíces, de los microbios, de las bacterias y demás, continúa su ciclo de vida. Y en el bosque, en un bosque de alimentos, lo que uno busca es pasar a un sistema más complejo aún, que es el de los hongos. Entonces, ese sistema de hongos debajo de la tierra es realmente una ciudad entera de organismos súper, con su propia inteligencia, que están realizando miles de procesos que creo que van más allá de nuestra comprensión en cuanto a lo que nosotros podemos identificar que está pasando ahí realmente. Y, y bueno, y esa vida, un suelo sano y un suelo vivo, hace que los alimentos que se produzcan sean sanos y que nosotros al comerlos estemos sanos, ¿no? Todo parte del ambiente donde esté. Entonces, de un suelo degradado y deteriorado no puede salir un alimento saludable. Entonces, No. todo se basa en la salud del suelo y cómo construir estos sistemas permanentes que nos permitan alimentarnos de manera saludable, nutritiva y en armonía con la Y a largo naturaleza y en plazo. abundancia, ¿no? Exacto, exactamente. Quisiera que, creo que vamos a tener que charlar más de una vez. Te voy a tener que molestar porque esta conversación da para mucho, pero bueno, principalmente a mí me gustaría que digas algo, algún aporte sobre el manejo de frutales, de cómo lo haces, cómo elegís las plantas, porque bueno, puntualmente, este, toda esta semana hemos estado hablando mucho en mi contenido de frutales, porque mañana doy justamente un curso de eso, pero Qué bueno. bien. En la clase voy a hablar sobre el tema, pero bueno, yo siento como que vos sos demasiado experto en esto y quisiera No, saber. para nada. No, decime, preguntame. No, lo que me interesa a mí saber es cómo elegir el frutal adecuado para un sistema como ese. ¿Elegís cualquiera en diversidad o hay una estrategia de qué poner en una línea que vas a armar de sintropía? Bueno, yo te comento mi experiencia, ¿no? Que no me considero un experto para nada, porque mientras más aprendo, más me doy cuenta que no sé nada, pero sí creo que cada uno se vuelve un experto de su espacio cuando se involucra al cien por Ujú. ciento porque Tal cual. nadie te va a poder, porque esto, a diferencia de, creo que Raimundo de Regenera, lo escuché la otra vez de él y me pareció brillante. En una ingeniería hay cuatro, cinco, seis variables que uno tiene que manejar. En esto de la sintropía hay cientos de variables. Tal Entonces cual. ya deja de ser una ingeniería, pasa a ser un arte. Ujú. Y las mismas respuestas te las da el sistema cuando vos te involucrás de lleno, porque vos vas viendo qué es lo que está pasando día tras día, mes tras mes, año tras año. Y esa información que te da el sistema es súper valiosa y es única de ese lugar. Por eso es que a veces las recetas no funcionan, no hay recetas genéricas en esto, porque hay tantas variables a considerar que no es lo mismo si tenés una pared acá que le va a pegar el sol todo el día, que si esa pared no está, que si hay un cerco vivo, que si no está el cerco,
que la condición con la que partís del suelo, que el clima, que la gente que va a estar trabajando ahí, la parte social. Vos podés tener el mejor diseño armado, pero si ese sistema depende, no están claros los roles que va a cumplir la gente a lo largo del sistema, se puede morir toda la agroforesta. Si Claro. se te muere la mitad de los árboles, por más perfecto que haya sido el primer diseño, no cambia totalmente todo. Entonces, hay distintos conceptos o distintas estrategias a la hora de elegir los árboles objetivo. Obviamente uno siempre tiene la idea de lo que le gustaría, porque lo que quiere y lo que busca y lo que le gustó. Y lo que quiere Pero bueno, comer también. sí, yo en principio, desde el punto de vista buscando la sustentabilidad o buscando que el sistema sea cada vez más eficiente desde el punto de vista energético, que me dé más calorías, Ujú. a eso llamo energético, más calorías de las que yo pongo. Creo que todo lo que son árboles de fruta seca es lo primero que uno tendría que tener en cuenta porque es lo que te van a dar más calorías para nutrirte vos y también cuando tenés en exceso, esos árboles pueden dar, no sé, por ejemplo, un pecan puede darte de 30 kilos a 600 kilos de nueces, un Claro. mismo árbol, ¿no? Alrededor. Entonces, la cantidad de calorías que vos incorporás ahí, que podés almacenar en exceso, puede servirte también para alimentar animales, puede servirte para hacer panes, hacer harinas y demás. Sí, Entonces, o todo lo vender, que o sean, cambiar, intercambiar con los o vecinos, vender, o o lo ser que sea. infinito. Pero desde Sí, el sí, punto de sí. vista energético, creo que ese tipo de, de árboles están buenos, sobre todo acá en esta zona, bueno, en toda en Argentina creo, el pecan, por ejemplo, es recontra guerrero, anda en todos lados. Y después va a haber frutales que se van a adaptar mejor a cada a cada tipo de zonas, y eso hay que tenerlo en cuenta también, sobre todo al elegir la variedad, porque hay criterios, por ejemplo, eh, siempre que se buscan variedades más tempranas, o sea, Sí, que den la fruta más temprano, tempranillos, digamos, variedades más tempranas, van a tener menos chance de que las agarren las plagas. claro. Si vos cosechás un durazno a principio de temporada, hay menos chance de que lo agarren las plagas que si es un durazno tardío, que a fin de temporada está dando, es más probable que te agarren las plagas. Pero ahora, con con todas estas cuestiones diferentes que estamos experimentando a nivel climático, te agarra una helada tardía y te mata todas las flores si tenés un tempranillo. Claro. Entonces, yo qué haría, pongo de los dos. Tal Pongo cual. Bueno, temprano y pongo nosotros tardío. hicimos eso. Tal cual. Sí. Y entonces busco ahí, ¿qué estás buscando? Y adaptarte a todos los cambios, porque Ujú. va a haber que adaptarse. Entonces, hay cuestiones así. Después, todos los que son cítricos que están injertados generalmente en trifolio, acá andan muy bien. Entonces, si los compras injertados por Senasa, vas a tener una variedad que se va a dar bien. Después, cómo interactúes vos, qué sistema le crees alrededor a ese frutal, para mí va a ser la diferencia si vas a tener que estar aplicando jabón potásico, esto, lo otro, y qué sé yo, para que no te lo agarre el minador, para que no te lo agarre este, para que no te lo agarre lo otro, o si vas a tener un árbol que está pulsando energía, que está vivo, que está fuertísimo y que las plagas no le llaman la atención. Es algo que yo aprendí muchísimo de las hormigas, por ejemplo, de tener, no sé, una planta al lado del hormiguero y que las hormigas no la tocan y la misma especie a 3 metros y van y se Y comen van y se esa con la otra. especie. Entonces vos decís, ¿y qué pasa? Porque si es la misma especie, no es que le gusta más, No. esta está más cerca, sería más efectivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que la planta es la que le está dando la señal al insecto para que venga a dinamizarla? Entonces, que es la planta misma la que está emitiendo un olor que hace que los insectos vayan ahí. Y algo que me funcionó mucho a mí, o que por lo menos es la forma que busco de ver las plagas, es en qué está beneficiando al sistema esta plaga, digamos. Tal cual. Por Yo ejemplo, en también. el tema de las podadoras. ¿Qué rol están cumpliendo? Están descompactando el suelo, están sacando arena, tierra arcillosa de abajo, están aireándolo y están metiendo materia orgánica. ¿Y de qué plantas se utilizan para hacer eso, para alimentar su hongo y cultivar eso?
y las plantas que no están saludables, las plantas que Claro. tienen menos chance de prevalecer en ese lugar. Ujú. Entonces, obviamente que a nadie le gusta gastar, sé, 15 lucas en un frutal y que te lo coman las hormigas. No, 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 Vos obvio. siempre que invertís, pero por eso está bueno entender que para cada momento hay que para que cierta planta se dé bien en un lugar, tiene que estar las condiciones para que se den. Pero si vos Tal querés cual, en un terreno totalmente deteriorado plantar un brócoli, y es como que va a ser muy difícil, vas a requerir de muchas cosas para que eso funcione. En tal cambio, cual. ¿qué sería quizás lo más inteligente? Y bueno, empezar reparando ese suelo. Entonces ahí empezás a buscar especies que sean pioneras, que sean especies que se la banquen en cualquier situación, en cualquier clima, en suelos muy deteriorados, pero que puedan empezar a cosechar luz. Porque básicamente lo que estamos haciendo es cosechar carbono, es cosechar luz, cosechar luz solar y transformarla en carbono, que pasa a pasar a la Tierra. Y para que eso suceda antes tenemos que cosechar agua. Entonces es muy importante la forma en la que esté diseñado el paisaje para que el agua no limpie el suelo, no lo siga degradando, sino que el agua recorra la mayor cantidad de espacio a la menor velocidad posible, infiltrándose de la manera más lenta posible. Es Entonces, primero increíble. cosechamos agua para después poder cosechar luz. Y después que Claro. cosechamos luz y cosechamos carbono en el suelo, sí podemos empezar a cosechar otros alimentos. Pero todo tiene un ciclo. Entendiendo esos ciclos es como por lo menos yo busco encarar un sistema, Tal cual, tal ¿no? cual. Y como te repito, no me considero experto ni mucho menos, simplemente un eterno aprendiz y Sí. buscador de todo esto y buscando las respuestas en los mismos sistemas. Sí soy mucho de ir y hacer, no Es soy que en tanto de verdad los es la mejor cursos, manera de aprender. pero sí soy de ir a hacer y de esa manera, como entiendo que yendo haciendo puedes cometer muchos errores, eh, trato de empezar de a poquito, empezar en pequeño, gastando poco dinero, gastando poca energía y viendo qué respuesta me da. Al tener un feedback puedo invertir más tiempo, más energía, más dinero en algo más grande. Invierto en eso, me da un feedback, puedo ir a algo más grande. Entonces, esa misma experiencia, de eso se trata para mí la sintropía, cuando vos ya estás involucrado con el sistema y sos parte del sistema. O sea, el ser humano como parte del sistema, Tal como una cual, parte tal muy cual. importante, con la capacidad de regenerar y producir alimento. Espectacular. Mira, me podría quedar horas hablando, no quiero que se nos corte Yo la también. transmisión, pero quisiera Creo pedirte que le cuentes a la gente a dónde escucharte, qué estás haciendo, si hay algún curso o algo que estás haciendo, o solo estás compartiendo, como para que la por gente ahora vaya solo a seguir compartiendo, escuchándote. por ahora solo compartiendo porque creo que también desde el punto de vista de las redes sociales y demás es la mejor forma, ¿no? Y así es como comparto por Instagram, más que nada Instagram y TikTok, por ahora son las principales, en YouTube algo todavía no, muy poquito, pero por ahí estoy compartiendo, mi usuario es Nico-de Alessandro, me pueden buscar ahí, y nada, y siguiendo experimentando, yo algo que no comenté es que yo trabajo como creando contenido, ¿no? Para otros, ¿no? Y en eso dedico mi parte, digamos, económica, viene de ahí, Económica. mi sustento económico. Y siempre estaba esperando como el mejor momento para tener todo lo que creía que necesitaba para encarar un proyecto. Y en un momento me di cuenta que si yo quería vivir haciendo eso, lo que tenía que empezar es haciendo cada vez más de eso. Y es impresionante la cantidad de proyectos ahora que tengo que se han iniciado, distintas, de agroforestas, de iniciar una, de otra, de diseñar una, de encarar otro proyecto, compartir proyectos con otras personas. Y bueno, yo sé que se va a venir un montón de cosas nuevas, pero Claro por que sí. ahora estoy en la de plantar lo más que pueda, crear bosques por donde sea que pueda y documentar todo el proceso. Espectacular. Te súper felicito por tu trabajo, es increíble.
Y bueno, si me lo permitís, te expongo en público a invitarte a otra entrevista porque creo que Sí, de una, podríamos totalmente, me hablar un encanta. montón de tiempo más. Bueno, Me encanta. muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias a y vos, gracias Valen. Te agradezco a mucho por el todos. espacio. Y también me pone súper contento hablar con vos. Me encanta todo lo que haces. Soy súper fan tuyo y de todos los proyectos y me encanta bueno, todo, cómo es tu proceso y cómo estás evolucionando en lo tuyo y todo lo que estás aportando y todo lo que estás devolviendo a la comunidad. Así que también te agradezco mucho y nos vemos pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escucharon del otro lado.